Durante años, un pastor alemán sin hogar vagó por las calles, sobreviviendo con lo poco que encontraba, soportando el frío, la soledad y la crueldad de un mundo que lo olvidó. Las personas pasaban a su lado, algunos lo ignoraban, otros lo alejaban como si su vida no tuviera valor. Su cuerpo fuerte se convirtió en piel y huesos, su pelaje quedó cubierto de mugre, sus ojos antes brillantes ahora estaban apagados. Pero él siguió luchando, día tras día, noche tras noche. Hasta que un día, cuando pensó que no podía más, su destino cambió de una manera impactante. Esta no es solo una historia de supervivencia, es una historia de resiliencia, segundas oportunidades, y un momento que te romperá el corazón, pero también te sanará. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal, dar like y activar las notificaciones, para que podamos seguir trayéndote historias que realmente importan. Ahora, prepárate para un viaje que nunca olvidarás. La ciudad nunca dormía. Siempre en movimiento. Coches que pasaban a toda velocidad, luces de neón parpadeando, el eco de voces y risas llenando el aire. Era un mundo de personas, de historias, de vidas avanzando sin mirar atrás. Pero en las sombras, entre los callejones oscuros, y debajo de los puentes donde la luz no llegaba, un pastor alemán sin hogar caminaba con el cuerpo encorvado, su pelaje sucio pegado a su piel flaca, sus patas heridas por el pavimento cruel. Él no tenía nombre. No más. El hambre era un viejo enemigo, un dolor que nunca lo abandonaba. Cada día, cada noche, cada amanecer. Era una lucha, el frío mordía su cuerpo calando hasta los huesos. Se acurrucó en un rincón junto a unos cartones viejos, su cuerpo temblando mientras intentaba conservar el poco calor que aún tenía. Desde la distancia se escuchaban ladridos, perros que sí tenían un hogar, perros que sí eran queridos. Él cerró los ojos, no quería escucharlos, no esta noche, no otra vez. Sus patas le dolían con cada paso, pero aún tenía fuerzas para buscar. Basureros, bolsas rotas, algún trozo de pan olvidado en la acera. Cualquier cosa. Su olfato captó un olor familiar. Comida. Se acercó a un restaurante, donde solía encontrar sobras antes de que los empleados cerraran y tiraran los desperdicios. Pero esta vez no tuvo suerte. Las bolsas estaban cerradas. No había nada. El pastor alemán sintió su estómago encogerse de hambre, sus piernas tambalearon por un segundo, pero no se detuvo, no podía detenerse. El hambre era una tortura que no conocía descanso. Con la cabeza baja, siguió caminando, esquivando a la gente que lo miraba como si no existiera, o peor aún, como si fuera una molestia. Horas después, encontró una oportunidad. Un trozo de carne caído en la acera, probablemente de un puesto de comida rápida. Se acercó con cautela, asegurándose de que nadie estuviera mirando. Si alguien lo veía, lo echarían a patadas. Pero justo cuando iba a tomarlo, una sombra se movió. Otro perro callejero apareció de la nada, más grande, más fuerte. El pastor alemán retrocedió instintivamente. Su cuerpo se tensó. El otro perro gruñó bajo, su mirada fija en la comida. El pastor alemán sabía lo que venía. Una pelea. Pero él estaba cansado. Demasiado débil, demasiado hambriento. El otro perro avanzó y tomó el trozo de carne. El pastor alemán no hizo nada. No tenía fuerzas para pelear. Solo lo miró irse. Su única oportunidad de comida desapareciendo con él. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que se estaba rindiendo. La noche cayó y el frío se hizo más intenso. Se acurrucó en su escondite bajo el puente, sus patas dobladas bajo su cuerpo para intentar conservar algo de calor. Su aliento se hizo más lento, sus ojos más pesados. El sueño era peligroso, dormir significaba no despertar. Pero esta vez, no le importó. Sus párpados cayeron, el mundo se volvió borroso. Y cuando estaba a punto de dejarse llevar, escuchó pasos.
lentos, cautelosos. Su instinto le dijo que no se moviera, pero luego, una voz. «Amigo». El pastor alemán abrió los ojos con dificultad. Frente a él, a pocos metros, había un hombre. No se movía, no intentaba acercarse. Solo estaba allí, mirándolo. Y en sus ojos, por primera vez en años, no había asco, no había desprecio. Había algo más, algo que el pastor alemán ya no sabía si podía creer. Compasión. Y entonces el hombre dio un paso adelante. El pastor alemán sintió que su corazón latía con más fuerza. ¿Esto era otro engaño? ¿Otra persona que se acercaba solo para espantarlo? No lo sabía. Pero cuando el hombre se arrodilló lentamente. Cuando su voz sonó baja y tranquila. «Tranquilo, amigo. No te haré daño». El pastor alemán sintió que algo dentro de él se rompía. Tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. El pastor alemán no se movió. Su cuerpo estaba rígido, su respiración entrecortada. El hombre seguía ahí, de rodillas en el suelo, sin acercarse demasiado. Su expresión no era de lástima ni de disgusto. Era algo más profundo. El perro no recordaba la última vez que alguien lo había mirado así. Su mente le gritaba que corriera, que no confiara, que los humanos nunca traían nada bueno. Pero su cuerpo estaba tan cansado. Sus patas temblaban de debilidad. Sus músculos apenas respondían. Y ese hombre no se iba. ¿Cuánto tiempo llevas así? Susurró el hombre más para sí mismo que para el perro. No esperaba una respuesta. No la necesitaba. Podía verla en los huesos, sobresaliendo bajo la piel del pastor alemán. En las cicatrices que cubrían sus patas. En los ojos apagados de un animal que había dejado de esperar algo bueno del mundo. El perro entrecerró los ojos. Cada segundo que pasaba con este humano cerca era una prueba. Si quería hacerle daño, ya lo habría hecho. Si quería echarlo, ya habría gritado. Pero no lo hacía, solo esperaba. El viento sopló con más fuerza, y el pastor alemán no pudo evitar estremecerse. El hombre notó el temblor. Movió su mano lentamente, metiéndola en el bolsillo de su chaqueta. El perro se tensó, pero en vez de sacar un palo, una piedra o algo para golpearlo, sacó comida, un pedazo de pan y un poco de carne envuelta en papel. El aroma golpeó al pastor alemán como un rayo. Su estómago se contrajo dolorosamente, su boca se llenó de saliva. No se movió. No aún. El hombre dejó la comida en el suelo, a medio metro de distancia. «Es tuya», murmuró. El pastor alemán bajó la mirada hacia el bocado. Luego volvió a mirar al hombre. Era un truco. Tenía que ser un truco. Pero su hambre era más fuerte que su miedo. Con un movimiento lento, casi arrastrando sus patas, se acercó. Cada paso era una batalla contra su instinto de huir. Cuando llegó lo suficientemente cerca, tomó la comida con cautela. Dudó un segundo más y luego la devoró. Cada mordisco le sabía a vida. Cada trozo bajando por su garganta le recordaba que aún existía. El hombre observó en silencio. Cuando el pastor alemán terminó, lamió el suelo en busca de más. No había. Pero el hombre volvió a meter la mano en su bolsillo, y sacó más. La dejó en el suelo, otra vez a medio metro. El perro entendió. No iba a obligarlo. No iba a atraparlo. Solo le estaba dando una elección. Y, esta vez, el pastor alemán eligió acercarse más. El frío se intensificaba. El hombre suspiró y miró hacia su camioneta, estacionada a pocos metros. Luego volvió la vista al perro. No podía dejarlo ahí. No esta noche. Pero sabía que si intentaba atraparlo, el pastor alemán huiría. Así que hizo algo diferente. Se levantó lentamente y empezó a caminar hacia el vehículo. Dejó la puerta del copiloto abierta.
Y luego esperó. El pastor alemán lo observó con cautela. La puerta abierta parecía un abismo. Un salto al vacío. Una decisión imposible. Él no confiaba en los humanos. No podía confiar, pero sus patas dolían. Su cuerpo estaba agotado. La camioneta parecía cálida. El hombre ya estaba dentro. Sin mirarlo. No insistió. No llamó. Solo dejó la puerta abierta. Y esperó. El pastor alemán tragó saliva. Cada músculo de su cuerpo estaba gritando que no lo hiciera, que no cayera en otra trampa, pero algo más profundo dentro de él, algo que casi había olvidado. Quería creer, y así siguió un paso. Luego otro. Cada movimiento era una batalla entre el miedo y la esperanza. Cuando llegó al borde de la puerta abierta, dudó. El hombre no se movió. El pastor alemán miró dentro. El asiento era viejo, con marcas de uso. Había un abrigo en el suelo. Algo que olía a gasolina y tierra. Nada en ese lugar gritaba peligro. Solo parecía un refugio. El pastor alemán subió. Se acurrucó en la esquina, con la cabeza baja, los músculos tensos. Pero el hombre no intentó tocarlo. No cerró la puerta de golpe. No hizo nada que lo hiciera querer saltar y correr. Solo encendió el motor. La camioneta vibró suavemente. El calor del aire acondicionado llenó el espacio. Y el pastor alemán, por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos. El motor rugía suavemente. Un sonido constante y monótono. Dentro de la camioneta, el aire era cálido. Muy diferente al viento helado de la noche que golpeaba la ciudad. El pastor alemán estaba tenso. Su cuerpo permanecía acurrucado en una esquina del asiento, con la cabeza baja y las orejas moviéndose a cada sonido. Él no entendía qué estaba pasando. No sabía si esto era una trampa, si en cualquier momento, la puerta se cerraría y su mundo se volvería aún más pequeño. El hombre no lo miraba. Sus manos se sujetaban el volante, sus ojos fijos en la carretera. No había movimientos bruscos. No había amenazas. El pastor alemán sintió que su respiración aún era entrecortada. Aún estaba listo para saltar y huir. Pero afuera. Afuera no había nada más que el frío. Nada más que la soledad. Y él estaba cansado de la soledad. Cerró los ojos, solo un segundo. Solo para descansar. Pero el calor dentro de la camioneta se filtró en su piel. Y su cuerpo, demasiado agotado, decidió por él. Por primera vez en años. Se quedó dormido. No sabía cuánto tiempo pasó. Cuando despertó, la camioneta ya no se movía. El silencio era profundo, pero había otro sonido. Lluvia. La escuchó golpear contra el techo, gotas gruesas cayendo en un ritmo constante. Parpadeó, desorientado. No estaba en la calle. No estaba bajo un puente. Estaba aquí. En un espacio cerrado, en algo que no reconocía. Su instinto se encendió de golpe. Su corazón se aceleró. Su cuerpo se puso rígido. ¿Dónde estaba? Sintió un movimiento a su lado y levantó la cabeza rápidamente. El hombre estaba ahí, aún sentado en su asiento. Pero ahora lo miraba. No había dureza en su mirada. No había expectativas. Solo curiosidad. Y algo más. Algo que el pastor alemán no entendía. El hombre exhaló y bajó la mirada. ¿Dormiste bien, che? Su voz era baja, sin exigencias. El pastor alemán no respondió. Su cuerpo aún estaba en alerta. Miró hacia la puerta, estaba cerrada. Su respiración se hizo más rápida. Quería salir. Quería correr. Pero el hombre, como si entendiera, lentamente movió su mano hacia el lado, y abrió la puerta del copiloto. El aire frío de la lluvia entró de golpe. El pastor alemán se quedó inmóvil. El hombre, no le dijo nada. No intentó retenerlo. Y solo lo dejó elegir. El pastor alemán miró hacia la lluvia. El suelo estaba embarrado.
El viento soplaba fuerte. Afuera no había nada. Nadie. Ningún refugio. Solo la oscuridad de la noche. ¿Y el aguacero? Entonces, por primera vez algo dentro de él se quebró. No quería volver a la calle. No esta vez. No otra vez. Volvió la mirada al hombre. Este no había movido ni un músculo. No había prisa en su expresión. Solo paciencia. El pastor alemán tragó saliva. Sus patas aún querían correr. Pero esta vez no corrió. Se quedó en la camioneta. El hombre sonrió un poco. Bien. Y entonces cerró la puerta otra vez. El interior de la casa estaba en penumbras. El hombre encendió la luz, pero el pastor alemán no se movió. Se quedó junto a la puerta, con el cuerpo tenso, sus patas firmes sobre el suelo de madera. La casa tenía un olor diferente. Olor a algo viejo, algo que no conocía, a hogar. Pero él no tenía un hogar. Él no pertenecía aquí. El hombre dejó caer sus llaves sobre una mesa, y se estiró, exhalando. No es un palacio, sabía escotear. Pero es mejor que la calle. El pastor alemán no lo miró. Sus ojos buscaban una salida, una ventana, una puerta abierta. Cualquier cosa que lo dejara escapar si esto salía mal. El hombre desapareció en otra habitación por unos segundos. Cuando volvió, tenía un plato en la mano, y el olor lo golpeó como un puñetazo. Comida. No sobras. No basura. Comida de verdad. El hombre lo atacó con fuerza. Un dolor profundo en su estómago vacío. El hombre dejó el plato en el suelo. No cerca de él. No demasiado lejos. Justo en un punto donde el pastor alemán tenía que decidir. Él no movió un músculo. No podía. Esto era otro truco. Tenía que serlo. Pero su estómago rugió. Dio un paso. Solo uno. Nada pasó. El hombre seguía ahí, mirando, pero sin acercarse. Dio otro paso. La comida estaba al alcance. Podía tomarla y salir corriendo. Podía huir antes de que fuera demasiado tarde. Pero no lo hizo. Porque algo le decía que ya estaba demasiado tarde. Porque algo en este lugar, en este hombre, era diferente. Entonces, lentamente, bajó la cabeza y comió. Cada bocado era una batalla contra sus instintos. Cada mordisco, una lucha entre el hambre y el miedo. Pero cuando terminó, cuando levantó la cabeza otra vez, el hombre aún estaba ahí, aún mirándolo, aún esperando. Y por primera vez, el pastor alemán no sintió ganas de correr. No del todo. Quizás, solo quizás, podría quedarse un poco más. El pastor alemán no entendía qué estaba pasando. Por primera vez en años, no tenía que buscar comida. No tenía que luchar contra otros perros por un pedazo de pan rancio. No tenía que huir del frío, ni de las personas que le arrojaban piedras cuando se acercaba demasiado. Pero su cuerpo aún no lo entendía. Su mente, afilada por la supervivencia, le decía que esto era temporal, que esto no podía durar. Se acurrucó en una esquina de la habitación, con las patas dobladas bajo su cuerpo. Sus ojos seguían cada movimiento del hombre. Él no confiaba en los humanos, nunca más. El hombre pareció notar su mirada y suspiró. No tienes que estar tan tenso, amigo. Su voz no era fuerte, no tenía el tono de alguien que exigía obediencia. Era solo, tranquila. El pastor alemán no sabía qué hacer con eso. No estaba acostumbrado a la tranquilidad. La vida en las calles no era tranquila. Era caos. Era hambre. Era peligro. ¿Esto era diferente? ¿Demasiado diferente? La madera del suelo crujió cuando el hombre se movió hacia la cocina. El pastor alemán se estremeció. Su instinto le decía que se preparara para correr.
Pero el hombre no hizo nada. No levantó la voz. No lo miró con desprecio. Solo sacó comida de un recipiente, y la dejó en el suelo. Otra prueba. Otro momento donde tenía que elegir. Comer o huir. Luchar contra el miedo o dejarse vencer por él. Su estómago rugió. Aún podía sentir el calor del último plato que le había dado. Había sido la primera comida de verdad que había probado en años. Con un suspiro tembloroso, se levantó. Cada paso hacia el plato era un desafío. Cada movimiento era una batalla entre su pasado y la posibilidad de un futuro. Llegó hasta la comida y bajó la cabeza. Comió con cuidado. No devoró la comida como cuando robaba en la basura. No sintió la necesidad de correr antes de terminar. Cuando levantó la vista, el hombre sonreía. No de forma exagerada, solo una sonrisa pequeña, un gesto sutil. Pero era la primera sonrisa que alguien le daba en mucho, mucho tiempo. Y eso lo asustó más que cualquier otra cosa. El tiempo pasó de una manera extraña. Los días ya no eran una lucha constante, pero su mente aún no lo aceptaba. Dormía con un ojo abierto, sus orejas siempre atentas. No podía relajarse. Cada vez que el hombre salía de la casa, su cuerpo se tensaba, preparándose para el momento en que no volviera, para el momento en que lo abandonara. Porque así era el mundo, así era la vida para perros como él. Una noche, después de que el hombre se fuera a dormir, el pastor alemán se levantó y caminó hasta la puerta. No ladró. No gimió. Solo la miró. Solo pensó en huir. Podía hacerlo. Solo tenía que empujar con su hocico y salir corriendo. A la libertad. A la vida que conocía. A la única vida que entendía. Pero no lo hizo. Porque por primera vez, no quería volver a esa vida. Y eso lo aterraba. Con un suspiro tembloroso, regresó a su rincón y cerró los ojos. Pero el sueño no vino fácil esa noche. Al día siguiente, todo cambió. El hombre abrió la puerta de la casa y salió al patio trasero. Se giró hacia el pastor alemán y silbó suavemente. «Ven, amigo». El pastor alemán se quedó inmóvil, el aire fresco de la mañana entraba por la puerta abierta. La salida estaba ahí, pero el hombre no lo empujó. No lo obligó. Solo esperó. El pastor alemán tragó saliva. Cada parte de su cuerpo quería huir. Pero otra parte, una parte muy pequeña, quería confiar. Dio un paso. Luego otro. El aire fuera era diferente. El suelo se sentía más suave bajo sus patas. El sol tocó su pelaje sucio, dándole una sensación extraña. Casi agradable. El hombre se sentó en el escalón del porche, observándolo sin moverse. No tenía una correa. No tenía una cadena. Todo lo retenía. Podía correr. Pero no lo hizo. En vez de eso, se quedó ahí, mirando el cielo, respirando el aire fresco, y por primera vez en años. Se sintió libre sin necesidad de huir. El hombre se rió suavemente. «Te estás acostumbrando, ¿eh?» El pastor alemán lo miró. No sabía qué responder. No sabía si quería acostumbrarse. Pero por primera vez, la idea de quedarse no se sentía como una condena, se sentía como una posibilidad, y eso lo asustaba más que cualquier otra cosa. El sol se filtraba por las ventanas, iluminando el suelo de madera con tonos cálidos. El pastor alemán se había despertado antes que el hombre. No estaba acostumbrado a dormir hasta tarde. En las calles, amanecer significaba sobrevivir otro día. Si dormías demasiado, te quitaban la comida. Si bajabas la guardia, te echaban de tu escondite. Pero aquí no pasaba nada. El aire estaba quieto. El silencio no era peligroso, era extraño. El perro se levantó lentamente, sus patas aún rígidas. Caminó por la casa con cautela, olfateando cada rincón. Había algo en este lugar que aún no entendía. Era pequeño,
No tenía lujos, pero tenía algo que la calle nunca le había dado. Seguridad. Y eso era aterrador. Porque si aprendía a tratar seguro aquí, ¿qué pasaría si lo volvía a perder? Cuando el hombre despertó, se estiró y bostezó. El pastor alemán lo miró desde el otro lado de la habitación. Aún no se acercaba demasiado. Aún no estaba listo, pero ya no se encogía cuando el hombre se movía, y el hombre parecía entenderlo. No lo forzaba. No intentaba tocarlo. Solo esperaba. Buenos días, amigo. El pastor alemán no respondió. No con palabras, pero su cola se movió. Apenas. Un leve, casi imperceptible movimiento. Pero el hombre lo vio. Y sonrió. Así que ya no me odias tanto, ¿eh? El pastor alemán parpadeó. No entendía esas palabras, pero entendía la emoción detrás de ellas. Y eso le hizo sentir algo diferente. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Algo peligroso. Esperanza. El hombre salió al patio trasero con una taza de café en la mano. El pastor alemán lo siguió, manteniéndose a una distancia prudente. El aire fresco de la mañana era agradable. El sol calentaba su pelaje sucio. Por un momento, se permitió disfrutarlo. El hombre dejó la taza sobre la mesa y se giró hacia él. Voy a intentar algo. ¿De acuerdo? El pastor alemán se tensó de inmediato. El hombre metió la mano en el bolsillo. El perro retrocedió instintivamente. Pero el hombre no sacó nada peligroso, nada que pudiera hacerle daño. Solo una pelota. La sostuvo en su mano por un momento. Luego, con un movimiento lento, la lanzó a unos metros de distancia. A ver qué haces con eso. El pastor alemán no se movió. Miró la pelota rodar hasta detenerse en la hierba. Luego volvió la mirada al hombre. Hombre. Como si estuviera esperando una trampa, pero el hombre solo se encogió de hombros. No tienes que hacerlo, solo tenía curiosidad. Se sentó en la silla y bebió un sorbo de café, sin insistir. El pastor alemán miró la pelota otra vez. Su mente le decía que esto era una estupidez. Los perros jugaban. Él no era un perro. Él era un sobreviviente. Pero algo en su interior. Algo enterrado muy profundo. Le susurró otra cosa. Le susurró que alguna vez, sí lo fue. Sin darse cuenta, su cuerpo ya se estaba moviendo. Lentamente. Caminó hasta la pelota. La olió. La tocó con la nariz. No pasó nada. No explotó. No era una trampa. Levantó la cabeza y miró al hombre. Este la observaba. Pero no parecía esperar nada. El pastor alemán volvió la vista a la pelota. Y entonces, la empujó con la pata. Solo un poco. Solo para ver qué pasaba. La pelota rodó unos centímetros, nada más. El pastor alemán sintió algo extraño en su pecho. Algo desconocido. Algo liviano. El hombre sonrió. Eso es, amigo. No era mucho. Pero era un paso. Y por primera vez, no se sintió como una batalla perdida. Pues a esa noche, el hombre dejó la puerta de la casa entreabierta. No lo hizo a propósito. Solo se olvidó. Pero el pastor alemán lo notó. Vio el espacio negro más allá de la puerta. La salida. La libertad. La oportunidad de volver a lo que conocía. Si salía, nadie lo detendría. Si huía, nadie lo buscaría. Se quedó allí, parado en la penumbra, mirando la puerta abierta. Una parte de él quería salir corriendo, porque quedarse aquí significaba arriesgarse a perderlo todo otra vez. Y él no estaba seguro de poder sobrevivir otra pérdida. Pero también recordaba la pelota en el pasto, el sol calentando su cuerpo, el plato de comida cada noche, el sonido de la voz del hombre hablándole con paciencia. Recordaba cómo su cola se había movido sin que él lo notara. Miró hacia la puerta. Luego hacia el pasillo oscuro de la casa. Respiró hondo. Y con un solo paso, se alejó de la puerta abierta.
El tiempo pasaba. Pero el pastor alemán aún sentía que vivía entre dos mundos. El mundo que conocía, las calles, el hambre, la soledad. Y este nuevo mundo. El calor de la casa, la comida siempre presente, la voz paciente del hombre. Algunas mañanas se despertaba en pánico, su mente aún atrapada en el miedo de tantos años en la calle. Miraba a su alrededor, esperando ver el concreto frío, esperando sentir el viento helado cortando su piel. Pero no. Estaba aquí, en esta casa. Y eso aún lo asustaba. Porque quedarse significaba algo que nunca antes había tenido. Un hogar. Y perder un hogar dolía más que perder cualquier batalla en la calle. El hombre había sido paciente. Nunca lo obligaba a nada. Nunca lo empujaba demasiado. Cada pequeño avance del pastor alemán era recibido con la misma calma. La primera vez que tomó comida de su mano. La primera vez que se quedó a su lado en el patio sin buscar una salida. La primera vez que su cola se movió sin darse cuenta. Pero aún había algo que el pastor alemán no podía hacer. Aún no podía dejar que lo tocara. El hombre, nunca lo había intentado. Parecía entender que si daba un paso en falso, todo lo que habían construido se desmoronaría. Pero un día, sin planearlo, algo cambió. Era de noche. El hombre estaba sentado en el porche, mirando las estrellas. El pastor alemán estaba a su lado, su cuerpo relajado, su cabeza descansando en sus patas. Era la primera vez que se sentía así junto a un humano. No estaba alerta. No estaba esperando el momento para huir. Solo estaba ahí. El hombre suspiró y miró hacia él. ¿Sabes? A veces me pregunto qué te pasó antes de encontrarte. El pastor alemán no entendía las palabras, pero entendía el tono. No era lástima. Era otra cosa. Algo más parecido a la tristeza. El hombre sonrió, cansado. Supongo que no importa. ¿Ahora estás aquí? El pastor alemán lo miró. El viento sopló suavemente, moviendo su pelaje. El hombre hizo algo que nunca antes había hecho. Lentamente, sin hacer ruido, extendió la mano. No para atraparlo, no para sujetarlo, solo la dejó ahí, abierta, esperando. El pastor alemán sintió que su corazón se aceleraba. Miró la mano. Cada parte de su instinto le decía que se alejara, que los humanos lastimaban, que el contacto significaba peligro. Pero había algo en esta mano. Algo diferente. Algo que quería creer. Su respiración se hizo más rápida, pero no se movió. El hombre tampoco. Solo esperó. El pastor alemán tragó saliva. Y luego, en un acto que ni él mismo entendió, acercó su hocico. Rozó la punta de los dedos del hombre con su nariz. No fue un movimiento grande, no fue un gesto de entrega total, pero fue suficiente. El hombre no dijo nada, no celebró. No intentó empujar más allá del límite del perro, solo dejó su mano ahí, inmóvil, permitiéndole tomar la decisión. El pastor alemán dejó su hocico apoyado un segundo más. Luego, lentamente, se alejó. Pero no se fue. Se quedó a su lado. En silencio. El hombre sonrió, apenas perceptible. Gracias. Y por primera vez, el pastor alemán sintió que no tenía miedo de quedarse. El amanecer llegó con una brisa suave, el cielo pintado con tonos dorados y naranjas. El pastor alemán abrió los ojos lentamente. Pero esta vez no se levantó de inmediato. Por primera vez en años, despertó sin miedo. No había frío. No había hambre. No había necesidad de correr. El hombre aún dormía. Su respiración lenta y tranquila. El perro lo observó en silencio, sintiendo algo extraño en su pecho. Algo cálido. Algo que no entendía del todo. Pertenencia. Cestia.
tiró con calma, sacudiéndose ligeramente. Luego, en lugar de ir hacia la puerta como siempre hacía, se acercó al hombre. Se quedó a su lado, sentado, esperando a que despertara. Algo que nunca antes había hecho. Cuando el hombre abrió los ojos, parpadeó con sorpresa al verlo allí, no dijo nada al principio. Solo se quedó viéndolo, con esa mirada paciente que siempre tenía. Luego sonrió. Buenos días, amigo. El pastor alemán no movió la cola, pero no apartó la mirada. ¿Eso era suficiente? El hombre se levantó lentamente, estirándose. Vamos a desayunar. El pastor alemán no entendía las palabras, pero entendía la intención. Y por primera vez, lo siguió sin dudar. El desayuno fue como siempre. Pero algo había cambiado. El pastor alemán comió sin mirar a su alrededor con desconfianza. El hombre ya no tenía que esperar a que se acercara. Después de terminar, el perro se quedó allí, observándolo. El hombre pareció notarlo y sonrió. No tienes que quedarte aquí, lo sabes, ¿verdad? El pastor alemán inclinó la cabeza. Si quieres irte, puedo abrir la puerta. El hombre se levantó y caminó hasta la entrada. Colocó su mano en la perilla y la giró lentamente. La puerta se abrió. El aire fresco de la mañana entró en la casa. La calle estaba allí, esperándolo. Libre, sin restricciones. Si quería volver a la vida que conocía, este era el momento. El hombre no lo llamó. No lo miró. Solo se quedó quieto, esperando su decisión. El pastor alemán se acercó a la puerta. Se detuvo en el umbral, miró hacia afuera. Todo estaba allí. Todo lo que conocía. El viento sopló, revolviendo su pelaje. Pero ya no sentía el frío como antes, porque ahora sabía lo que era sentirse a salvo. Sabía lo que era tener un hogar, y por primera vez, eligió quedarse. Dio media vuelta. Regresó al interior de la casa, y se acostó en el suelo, junto al hombre. La puerta aún estaba abierta. Pero ya no importaba. Él ya había encontrado su lugar. El hombre cerró la puerta con suavidad. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Se arrodilló junto al pastor alemán, y esta vez, cuando extendió su mano, el perro no se apartó. No dudó, no huyó. Simplemente apoyó su cabeza en la palma del hombre. Cerró los ojos, y por primera vez en su vida, se sintió en casa. A veces, los héroes no llevan capa. A veces, son simplemente personas que deciden darle una oportunidad a quien más lo necesita. Este pastor alemán luchó toda su vida, sin saber que un hogar lo estaba esperando. Y cuando tuvo la oportunidad de volver a la calle, eligió quedarse. Porque el verdadero hogar no es un lugar. Es alguien que te da una razón para no huir más. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a compartir este mensaje. Dale like a este video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que más personas conozcan historias de segundas oportunidades como esta. Y dime en los comentarios, ¿crees que los perros pueden sentir cuando finalmente han encontrado su hogar? Gracias por ver. Nos vemos en la próxima historia.